El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Póngase en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de la paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédese en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganle: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, no nos sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios que nos sometían en tu nombre. Él le contestó: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. A usted les he dado el poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor.
Gracias, mi Señor, porque me has hablado. Tengan la bondad de sentarse, mi querida familia, en esta mañana hermosa, que el Señor nos regala una majestuosa palabra y nos permite a nosotros verdaderamente sentir el llamado a la misión, un llamado que nos hace acreedores al reino de Dios, un llamado que nos hace precisamente para tener la posibilidad de entender qué significa el llamado para cada uno de nosotros. Hace 8 días, mi querida familia, hablábamos de la identidad de Jesús. Cómo la identidad de Jesús ha renovado nuestras vidas para verdaderamente conocer el nombre del Señor y sentir que la promesa se ha cumplido a cabalidad, sintiendo su presencia activa, animada, bondadosa y amorosa en nuestras vidas. Y es por eso que venimos nosotros alegres y jubilosos, porque hemos sido llamados a hacer la misión, porque somos los llamados a entender que el sacrificio de Cristo en la cruz no lo hizo para que lo hubieran colgado, lo hizo con un significado especial y bien profundo que nosotros entendemos a cabalidad cuando Jesucristo el Señor nos invita a esta misión. Hace 8 días, San Pedro o Pedro decía el statement: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esa palabra resuena en nosotros y resuena en nuestros corazones cuando verdaderamente sentimos el llamado a conocerlo en profundidad. Cristo el Señor se revela en medio del pueblo sufriente, en medio del pueblo enfermo, en medio del pueblo que necesita esa mano amiga, necesita sanar, necesita levantar, necesita verdaderamente sentir el anhelo, las fuerzas, la motivación para ser coherederos del reino de Dios. Por eso venimos juntos a celebrar en familia este regalo de Dios hermoso. Y tenemos que Jesucristo había enviado 12 discípulos. Vayan a todo el mundo, prediquen, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy envía 72 apóstoles. ¿Cuál es la diferencia entre discípulos y apóstoles? ¿Hay alguna diferencia? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es la diferencia? 12 apóstoles y 72 en adelante, 72 por 72 discípulos. ¡Wow! ¡Qué buenas matemáticas tenemos! Muy bien. 12 apóstoles. 12 discípulos y 12 apóstoles, ¿no? Cuando Jesucristo empezó a llamar a sus discípulos, los llamó para instruirlos, para enseñarles. Porque ¿qué sabían hacer ellos? ¿Qué hacían? Eran pescadores. Tal vez para pescar necesitamos una medida, una atarraya y saber dónde están las profundidades del agua para poder pescar. ¿Cierto? Entonces tener un conocimiento acerca del agua. Pero para enseñar, amar, perdonar a los hombres y mujeres es otra clase de enseñanza. Es una enseñanza diferente. Es decir, los discípulos los llamó a instruirlos, a enseñarles el fundamento del amor, a enseñarles el fundamento de la misión, a enseñarles lo que tenían que hacer y lo que no debían de hacer. Esto hizo Jesucristo en los 3 años que estuvo con ellos, enseñándoles, caminando con ellos, llevándolos del camino, trabajando con ellos, celebrando con ellos, dándoles el pan de vida en la última cena. Allí está contenido toda la instrucción de Jesucristo hacia sus discípulos. ¿Qué pasa ahora con sus apóstoles? Ya han aprendido lo que tenían que aprender y ahora van afuera y los envía de 2 en 2. ¿Por qué no de 1 en 1? Porque
qué no de 3 en 3? ¿Por qué de 2 en 2? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Ah? Por el apoyo. Muy bien. El uno tenía que ser testigo del otro. Tenían que aportarse y respaldarse mutuamente porque necesitaban el uno del otro. Por eso los envió de 2 en 2. ¿Y en medio de qué? En medio de lobos. Familia, siempre en la historia de la humanidad está el mal hecho presente. En la historia de la humanidad siempre encontramos aquella figura satánica, diabólica, que quiere imponer su poder frente a la voluntad de Dios y frente al dominio de Dios y frente a los designios de Dios. Entonces allí los envía de 2 en 2 en medio de lobos que querían atragantarse, que querían acabar y querían fragmentar o querían destruir la misericordia de Dios y el amor de Dios en la historia de la humanidad. Y entonces los envía y les dice con algunas regulaciones: no lleven ni dinero, ni alforjas, ni sandalias, ni otra túnica. ¿Por qué? Y nosotros para ir a hacer la misión empacamos los zapatos, los tenis, las chanclas, el gorro de dormir, el gorro de hacer el sueño, y empacamos de todo, la loción. No, mi familia. A mí me pasó una vez, la primera vez que hice misión, compré ropa nueva para irme al campo a untarme de barro con la gente. Y entonces dije, pues la misión no está ahí. La misión implica desprenderse completamente de lo que nos ata. La misión implica quitar todo aquello para que tú puedas ser libre e ir a hablar del Señor, ir a predicar la palabra, ir a llevar el mensaje vivo, ir y llevar un mensaje de vida al pueblo destruido o al pueblo que haya perdido la esperanza en el Señor. Allí los envía en medio de las dificultades, despojados de cualquier esclavitud del pasado o de cualquier cosa que vaya a obstruir la buena misión de nuestras vidas. No sé si les conté una historia, y es real. Cuando fui allá a una zona del llano de Colombia, cerca por los lados de Venezuela, pero ya no era colombiana, entonces llegué a un pueblito, habían 15 casas. El párroco me envió, estaba yo estudiando teología, y entonces el párroco me envió a un pueblito, ¿ya? De las 15 casas, 3 eran cantinas, música mexicana, ¿cierto? Corridos prohibidos, música ranchera colombiana, había de todo allí. Una sola casa era la casita donde no había cantina, pero los de la casita iban a las cantinas también. Bien, me alojaron en un lugar donde era un lugar de estudiantes. Esta noche fue patética. Había muchas camas y yo solo solito en ese lugar. A la medianoche sentí que algo llegó aquí al pecho. O será la culebra, o qué será, Señor. Cuando logro prender el foco del teléfono, vi la cabeza de un sapo, una rana grande ya. Y yo pues me quité la sábana y la boté por allá. Y yo pues sin miedo, pero impresionado por la situación, pues no me volví a parar de la cama para nada, pensando que habían más sapos y ranas por allí. Bien, entonces yo convocaba al pueblo para que vinieran a celebrar conmigo la Semana Santa. Era Semana Santa. La Semana Santa los convoqué, fui de casa en casa a invitar a cada uno. Me decían si llegamos, si llegamos, si llegamos, y no llegaban, no llegaban. Y entonces el lugar de la pequeña capilla quedó al frente de una cantina, de una de las 14 cantinas, ¿no? Y entonces llegaban las dos viejitas de siempre, ¿cierto? Las dos viejitas llegaban: padre, aquí estamos, mi marido está en la cantina borracho, entonces hay que pedir por él. Bueno, el último día que dije yo, vamos a ver, ir a la cantina, ¿qué toman ellos? No les gusta la cerveza. Bueno, vamos a comprarle media canasta de cerveza, o sea, 15 cervezas, y vamos a hacer con esa forma predicar.
Fui a las cantinas y dije, bueno, estoy rifando esta cerveza. No va a pagarme nada, solamente agarre un boleto y los espero la última noche de la misión. Y esa noche llegó todo el pueblo, junté más de 50 personas, porque querían ganarse la canasta de cerveza, la media canasta. Y claro, el más borracho se la ganó. El más borracho se la ganó y se fue feliz, contento. Pero mira que la palabra de Dios se intercaló en su vida, porque les prediqué sobre el acercamiento al Señor y la misión. Fue difícil, pero se pudo. Y hubo conversión porque después sentían el llamado y sentían que la palabra de Dios había hecho hinco en su vida y se había encarnado en sus vidas. Esa es la misión. La misión no es llegar, prender la luz y ya listo y me voy. No, hay que encarnar la vida de Jesús en la vida de aquellos hombres y mujeres que estaban viviendo un tiempo de libertinaje, un tiempo desagradable y un tiempo echado a perder. Así les pasó a los discípulos en el envío, mi querida familia. Llegaron a reconstruir el reino de Dios. Allí encontraron dificultades, no fue fácil, porque estaban en medio de lobos, aquellos que no querían escuchar, aquellos que querían abrumar, aquellos que querían enceguecer, aquellos que querían sacar del camino a Jesús. Y allí hicieron la misión. ¿Y cómo regresaron esos apóstoles? Felices, alegres. Señor, lo podemos hacer en tu nombre, porque lo hicimos en tu nombre. Les dio el poder para hacerlo. Mientras que Satanás caía del cielo como un rayo, devorado por la fuerza del Señor. Devorado y caído porque el amor de Dios se impuso sobre todo iniquidad y sobre todo orgullo del enemigo y la prepotencia del enemigo. Por eso, cuando nos acercamos al Señor en la misión, es un llamado particular, porque la alegría más inmensa que van a sentir ellos y vamos a sentir nosotros en la misión es cuando sus nombres estén escritos en el cielo. Eso quiere decir que allí debe estar tu nombre también. Allí debe estar Aide, allí debe estar Salvador, el joven y el madurito. Allí deben estar los dos también. Allí deben estar todos nosotros, en ese nombre allí escrito en el cielo, para que cuando lleguemos allí, el Señor nos tenga ya la casita, allí con su nombre. Aquí es tu nuevo apartamentico, entra allí y celebra conmigo el banquete de la vida, el banquete de la vida para siempre. Allí es el lugar donde tú y yo podemos llegar, donde tú y yo podemos acceder a ese lugar. Pero primero hay que hacer la misión, mi familia, porque la misión debe empezar en casita, en casita. No podemos mostrar en la figura o el rostro de Jesús si mi casa está quebrantada, si mi casa está vuelta nada, si el hogar está quebrantado, si los hijos están quebrantados. No podemos hacer la misión fácilmente. Pero si en la casita construimos la misión, fácilmente el Señor llega a tu vida, te reconstruye y te lleva a hacer la misión de una forma efectiva. Así es que el Señor trabaja con su pueblo, así es que el Señor trabaja con sus comunidades y nos lleva a nosotros a ser victoriosos en la misión. La alegría nos inunda. Yo creo que ustedes, cuando hacen una misión, así no sea de palabra, sino de hechos, tú te sientes agradado, te sientes que has realizado una misión especial. Y nos ha pasado a cada uno de nosotros. Hemos tratado de hacer una misión y nos sentimos agradados porque hemos compartido no lo que nos sobra, sino de pronto lo que nos hace falta para vivir. Nos hace falta para verdaderamente alegrar la vida del otro y traer a ese personaje, a ese hijo, a hija de Dios, al reino de Dios, traerlo al sacrificio de Cristo en la cruz y traerlo también al sacrificio de Dios, de Cristo en el altar. Esa es la misión, mi querida familia. Tratar de construir, reconstruir, de cambiar, de transformar a aquellos
que no han sido tocados por Dios o no han dejado de tocarse por Dios. Por eso, hoy en esta misión, el Señor nos invita especialmente al compromiso, a llevar la misión a través de nuestras vidas y hacer posible que el reino de Dios se haga presente en medio de su pueblo y en medio de nosotros. Le pedimos a Mamita María para que ella, a través de su intercesión, nos acerque al Señor y podamos construir la presencia de Cristo en cada día de nuestra vida, en nuestro diario vivir. Amén. Amén.